Hola a todos. A lo largo de este video hablaremos de la relevancia del docente lector que contagia las ganas de leer y que construye una buena didáctica para desarrollar competencias literarias. Comenzaré preguntando, ¿cuál es el objeto esencial de la educación lingüística y literaria en las aulas de secundaria? ¿Qué debe saber y saber hacer el alumno para desenvolverse adecuadamente en los diferentes contextos de comunicación? ¿Y qué debe saber y saber hacer el profesor de lengua y literatura para ayudar al alumno a adquirir y mejorar sus habilidades comunicativas, orales y escritas? No te preocupes si no sabes las respuestas exactas, en realidad no las hay, pero si ves el video, conocerás posibles respuestas debido a indagaciones que se experimentaron. Cuando un docente se integra a un aula, lo hace con intenciones de que los alumnos aprendan o aprendan a hacer algunas cosas. En el caso de los maestros de lengua y literatura, deben lograr que estos adquieran un conjunto de destrezas comunicativas, como tales destrezas les permitirán hacer buen uso de su lengua materna en las diversas situaciones comunicativas de su vida. Por ello es importante que siempre se busque la mejora de estas en el alumno. También dependen de la diversidad de actividades que se pueden realizar en clase y métodos de enseñanza-evaluación, para que domine su expresión y comprensión de mensajes orales y escritos. Con el fin de que cada maestro tenga ideas sobre los métodos de enseñanza lingüística, existe una serie de objetivos básicos, los cuales son: al respecto, Chomsky dice que la competencia lingüística es la capacidad innata de un hablante oyente para emitir, comprender infinidad de oraciones en una comunidad de habla homogénea. La competencia comunicativa refiere al conjunto de conocimientos sociolingüísticos y habilidades textuales que se adquieren con el proceso de socialización en los distintos contextos. A continuación se presentan las subcompetencias que integran la competencia comunicativa pertenecientes a Canal, Swain y Himes. La lingüística es hablar una lengua, la sociolingüística, conocer normas culturales que regulan comportamientos, la discursiva, producir discursos coherentes, la estratégica, dominar recursos para resolver dificultades, la literaria, usar textos literarios adecuadamente y la semiológica, interpretar formas iconoverbales de mensajes. Para una buena educación literaria es indispensable que el docente sobre todo, que impulse a sus estudiantes a leer. La enseñanza de la literatura es una característica necesaria que debe considerar un docente y tomar en cuenta los principios de las teorías literarias para su desarrollo, sobre todo las más influyentes y difundidas de la historia. ¿Qué debe realizar el docente? La didáctica de la literatura conecta la enseñanza con las teorías. Para ello el profesor debe tener una visión crítica al respecto, fomentando la opinión, el juicio y sobre todo la aplicabilidad en los alumnos. Además, se usa el uso de teorías como un objeto de estudio a partir de sus características, entre ellas las teorías formalistas y estructuralistas que proclaman la autonomía de la literatura y rechazan el historicismo como texto literario como una unidad autónoma e inminente. El formalismo y el estructuralismo literarios aparecen entonces como teorías subyacentes y en un nuevo modelo didáctico en el que se intenta sustituir el aluvión de informaciones sobre obras y autores de la historia literaria por una mayor presencia en los textos de las aulas. Por otra parte, la teoría de la recepción, la teoría semiótica y la teoría pragmática o poética de la literatura, según Sánchez, dan lugar a un enfoque pragmático comunicativo del discurso, porque sustituyen la teoría del texto literario por una teoría de la comunicación literaria. Se ocupa de las condiciones de producción y recepción del discurso literario en el proceso de comunicación. Carter y Long, a diferencia de los demás autores, planean que la literatura se enseña a través de dos procedimientos: la enseñanza del conocimiento sobre la literatura y la enseñanza. Los docentes deben propagar el contagio de la literatura. Habla de la sensibilidad del entusiasmo, del lector viva y disfrute dichas lecturas. De tal modo, el contagio de la literatura debe promover la materialización, el placer del texto, en hacer el texto un objeto de placer como cualquier otro. Barles, 1989. Pues la literatura, como arte verbal, se siente a través de la emoción estética, una emoción que brota del encuentro entre el sentimiento estético y el lenguaje que representa artísticamente la vida.
La literatura es una transformación de emociones y está hecha para sentirla como parte sensitiva de nuestro cuerpo. Por esa razón, Barles, desde su condición de lector, dice que el placer del texto en este momento en el de mi cuerpo comienza a seguir sus propias ideas. Estos son algunos autores que compartían el gran amor por la literatura a sus alumnos. El deber como docente de este autor era contagiar su pasión por la literatura. Primero, debía de despertar en el alumno esa pasión por la lectura, para después, cuando sea necesario, proceder con el análisis de los textos. Si este acto no se realizaba de manera correcta, solo provocaba que los alumnos se distanciaran de los textos y leyeran por obligación. Consiste en difundir el gusto por la lectura hasta que el alumno sea capaz de leer los textos por su propia cuenta, y no que el docente exija leer a los alumnos. Jorge Luis Borges disfrutaba la literatura y al mismo tiempo contagiaba ese placer de leer a todos sus estudiantes. Él hacía que los estudiantes sintieran las obras como el amor, porque él concebía la literatura como un hecho estético que solo podría ser entendida a través de la sensibilidad y los sentimientos. Luis Landeros nos dice que la tarea del profesor de literatura es incitar, orientar y contagiar el entusiasmo por leer. Luis Landeros nos dice que la literatura no se debe de enseñar en un sentido estricto. La idea de este autor sostiene que el profesor de literatura debe transmitir la pasión y la sensibilidad por la lectura. Este autor enseña la literatura contagiándola y transmitiéndola. Para este autor, contagiar la literatura ha sido una tarea muy productiva, pues le ha permitido crear espacios de debate sobre la literatura con sus alumnos. Diversos autores mencionan que la literatura se valora y se aprecia con el fin de mejorar el valor de las obras ante la vista del estudiante. Para el profesor de literatura, su objetivo esencial es la formación de lectores que comprendan y gocen el escrito de los textos. El docente utiliza aportaciones de la crítica literaria como soporte de sus planteamientos, transformándolos en contenidos de enseñanza. Tiene la función con sus alumnos de actuar como intérprete crítico de textos, mediador en metodologías de análisis y formador en el proceso del lector. Con ello presenta los textos literarios como exponentes estéticos y culturales, pauta las actividades de modo eficaz, formativo y significativo. Esto permite que el profesor equilibre y domine las aportaciones interpretativas de los alumnos. La didáctica de la literatura tiene un doble carácter integrador: aprender a interpretar y aprender a valorar. La literatura resulta ser un hecho social y cultural desarrollado por individualidad dentro de un contexto determinado, que en este caso es la sociedad. Cuando la competencia literaria es muy limitada en los alumnos, ellos interactúan poco con el texto. Es por ello que la libertad del lector depende del nivel de lectura que alcanza el individuo. En la idea general para la formación lectoliteraria, lo primordial es preparar al alumno, con el objetivo de lograr formar en un futuro un lector suficiente y autónomo, que active y mejore sus conocimientos. La literatura, además de conocimientos culturales, brinda sensibilidad con el lector, ayudándolo a crear su interpretación personal sobre el texto. La formación-educación se centra en los alumnos, a enseñarlos a valorar los matices diversos entre épocas y culturas. Finalmente, con el efecto de educación, formación y preparación con el alumno, se termina definiendo al lector como un receptor activo que participa, coopera, interactúa e interpreta su opinión dentro de un texto. Hemos llegado al final, esperamos que les haya agradado.